queridos alumnos? Sean ustedes bienvenidos a esta aula virtual. Buenos días, Jesús Herrera. Bienvenido, Jaime. Bienvenida, María Elena, Mario, Rafael, el doctor Mario, tocayazo, bienvenido a esta aula virtual de medicina alternativa. Que Dios me los bendiga en este sábado 20 de mayo. Este día va a estar espectacular. El curso de homeopatía, vamos a ver materia médica. Vamos a ver uno de los mejores medicamentos para dolores, tanto musculares como abdominales o de vísceras. Este medicamento se llama Colosintis, lo deben de tomar muy en cuenta. La peculiaridad que tiene el Colosintis es que cuando se dobla en dos, cuando se agacha, mejoran sus dolores. Si es así, no duden en dar el Colosintis a la persona que tiene un cólico, que tiene un dolor en el hígado, que tiene una colitis, que tiene una gastritis, que tiene un dolor de ciática, cualquier tipo de dolor en el cual al agacharse se mejora ese dolor, entonces le van a dar Colosintis. Procuren darlo siempre a la potencia 30 mientras no conozcan la mentalidad de Colosintis. Este día vamos a ver tanto la mentalidad de Colosintis y sus patologías que cura también. Les comparto la pantalla. Bienvenida, Natalie. Módulo 89, Colosintis. Vamos a ver la materia médica. Curso de licenciatura en homeopatía profesional. Síntomas mentales de Colosintis. Trastornos o consecuencias producidos por ira con indignación, por mortificación con cólera, por vejación, por reproches, por ser despreciado o humillado, por penas, contrariedades o indignación prolongada. Los trastornos consisten especialmente en dolores de todo tipo, cólicos, vómitos, diarrea, supresión menstrual. No quiere hablar ni contestar, ni ver a los amigos, ni a nadie. Quiere estar solo. Hagan de cuenta, si por ejemplo alguien lo hizo enojar muchísimo a la persona que es Colosintis, y de pronto Colosintis no le dijo lo que realmente le tenía que decir para defenderse. Entonces ahí tiene un trastorno, o sea, se queda pensando, es que me debí de defender, es que le debí de decir esto y el otro. Es cuando tiene la mentalidad de Colosintis, ya sea por coraje, pero debe de ir acompañado por indignación porque se sintió indigno en el momento que no expresó su sentimiento en ese momento. En grado 2 tenemos que es muy irritable, malhumorado, se encoleriza, se indigna y se ofende fácilmente, ira con alucinaciones en la menopausia, se irrita si le preguntan, impaciente, tira cosas con las manos, grita, está ansioso o inquieto y se encoleriza por los dolores, deprimido, triste, llora, se queja día y noche, gran inquietud con tendencia a correr, falta de sentimiento religioso. Eso es en sí la mentalidad de Colosintis. Para que lo recuerden, todos sus sentimientos van acompañados con indignación, ya sea coraje, ya sea preocupaciones, ya sea tristeza, todo va con indignación. Vamos a ver los síntomas generales de Colosintis: dolores severos, neurálgicos, tironeantes, cortantes, calambroides, punzantes, desgarrantes, ardientes, presivos, extremadamente violentos, intermitentes, con gran agitación, ansiedad y gritos que aparecen generalmente después de una cólera. Indignación o mortificación, más frecuente a la izquierda y que siempre se agravan por la extensión y mejoran por la presión, por doblarse, por la presión fuerte o por el movimiento o el calor local. O por el movimiento o el calor local. Cuando el dolor alcanza suficiente intensidad, aparecen náuseas y vómitos o desmayos. Estas modalidades de los dolores son semejantes a las de magnesia fosfórica, sal que Colosintis contiene en considerable cantidad. Dolores desgarrantes, longitudinales o como apretados por banda de hierro. Peor por el reposo, por papas o comidas harinosas, al anochecer o de noche,
por la extensión, por cólera, indignación, etc. En reposo, después de comer, por el movimiento, acostado sobre el lado que no duele, mejor doblándose en dos, por la presión fuerte, por el calor, por eliminar flatos, por café, acostado sobre el vientre o sobre el lado dolorido o con la cabeza hacia atrás, lateralidad derecha o izquierda, para que ustedes puedan disfrutar de este curso que va a estar muy emocionante, como se los repito, porque van a tener una gran herramienta que es este medicamento homeopático para curar lo que son todo tipo de dolores que mejoran doblándose en dos o que mejoran por la presión fuerte. Ahí está contraindicado, por ejemplo, un dolor de apéndice, ese no lo pueden dar con colosintis, sino tienen que buscar, por ejemplo, belladona, que es excelente para el apendicitis y más que es del lado derecho, como actúa la belladona. Buenos días, Antonio. Te voy a sugerir una cosa, Antonio, porque ayer, no, más bien el jueves, nos hicimos bolas con todas las preguntas que me estaban haciendo, porque hicimos unas prácticas de biomagnetismo. Entonces, como muchos tenían que visor 12, visor 15, visor 17, a la hora de estar consultando me confundí mucho. Por lo tanto, te pido de favor que pongas tu nombre ahí donde dice visor 15 para no confundirnos el día de hoy por si tenemos prácticas de biomagnetismo o de cualquier otra carrera. Por ahí te va a dar las instrucciones por si no las sabes, el licenciado Román te va a decir cómo hacerle. O si no, yo te las puedo dar. Te vas al monito que está en la parte superior, le das clic y donde sale visor 15 te va a salir una ventana emergente. En esa ventana pones tu nombre, le pones Antonio. Estoy hablando contigo, Antonio. Hola, María Climet, bienvenida. María Elena dice que ya escucha mejor. A ver cómo están escuchando todos los demás. Dice Natalie que ya se escucha mejor. María Climet dice yo bien, doctor. Mario Rafael dice que escucha bien. Jaime Aguilar bien. Ok. Bueno, vamos a continuar. Acortamiento y pequeñas sacudidas y calambres dolorosos de los músculos, constricciones y contracturas internas y externas, rigidez en las articulaciones, en personas vigorosas, irritables, comilonas, que se enferman bruscamente, mujeres sedentarias con menstruación copiosa, gran postración, debilidad, a veces casi no puede hablar, con temblor en las piernas caminando al aire libre, desmayo, sensación de hormigueo o adormecimiento en las partes afectadas. Deseos y aversiones de colosintis, deseo de pan y de cerveza. Síntomas particulares de colosintis: vértigo cuando da vuelta rápidamente la cabeza, especialmente hacia la izquierda, como si fuera a caerse con rodillas inestables, aturdimiento y mareo al comenzar el cólico, cefalea mejor caminando al aire libre, sensación de constricción cefálica, peor en la frente y sienes, dolor presivo en la raíz nasal, como si fuera a resfriarse, cefalea frontal presiva, peor al agacharse o acostado de espaldas, hemicrania con náuseas y vómitos. A las 17 horas, es decir, a las 5 de la tarde. ¿Saben qué es una hemicrania? Es un dolor de cabeza que es unilateral. Puede ser del lado derecho, puede ser del lado izquierdo, puede ser por la parte de atrás. Cefaleas de todo tipo, intolerables, violentas, periódicas, a veces llora o grita, calor en la cabeza, ardor en el cuero cabelludo, congestión cefálica, sudores profusos con olor urinoso, peor de noche en cama. El lado derecho de la cabeza es muy sensible al tacto, peor sobre el ojo, raíces de los cabellos dolorosas. Presión dolorosa en los ojos al agacharse, como si fueran a salir de las órbitas, los siente duros, neuralgia supraorbitaria derecha, peor frotándose, dolores cortantes, punzantes, agudos, glaucoma, iritis, coroiditis, cierre espasmódico de los ojos, dolor en los globos oculares, estrabismo divergente
del ojo derecho con lagrimeo irritante, sequedad y ardor en los ojos, neuralgia ciliar cortante, punzante, peor descansando de noche y al agacharse, mejor por la presión fuerte y caminando en una habitación calurosa. Ruidos, latidos y sensación de obstrucción en el oído izquierdo, prurito profundo o con sensación de reptación en el oído, mejor introduciéndose el dedo. Hipoacusia con ruidos, los sonidos producen eco en los oídos. Coriza con secreción, peor al aire libre, descarga purulenta, dolores pulsátiles que suben hasta la raíz de la nariz, obstrucción nasal. Cara con expresión ansiosa, ojos hundidos, distorsionada, sufriente, cetrina, pálida y caliente, o púrpura o rojo oscura. Mejillas frías a la izquierda, roja y caliente. Neuralgia facial izquierda, si se fijan, trabaja en las dos lateralidades, tanto derecha como de izquierda, pero yo me voy más que trabaja sobre el lado izquierdo de todo nuestro cuerpo. Con las regiones infraorbitaria, exquisitamente dolorosas, con dolores ardientes, desgarrantes o punzantes, extendidos al oído, cabeza y cuello izquierdo con visión turbia y profuso lagrimeo del ojo izquierdo. Los ataques comienzan a las 22 horas, es decir, a las 10 de la noche, y no pueden quedarse en la cama. Debe caminar de un lado a otro, mejor al aire libre y por el calor local, mejor por el menor contacto y por la presión producida por frío o por vejación o excitación. Constricción como calambres en el hueso malar izquierdo extendido al ojo izquierdo. Me permiten, voy a conectar mi micrófono para en las siguientes diapositivas que se escuche mejor. Permítanme. Odontalgias como si le presionaran o estiraran los nervios. Con dolores de todo tipo, gusto amargo persistente de los alimentos y bebidas, ardor en la lengua como si estuviera quemada, peor en la punta, lengua blanca o amarillenta, áspera como por arena, boca seca, aliento fétido por caries. Garganta seca, áspera, también tenemos la lumina que trabaja en la garganta cuando está muy seca. Hambre canina o apetito disminuido sin sed o sed ardiente. Gran adelgazamiento aún con buen apetito. Náuseas con regurgitaciones, vómitos y diarrea por ira o indignación. Vómitos alimenticios o verdosos, biliosos. Gastralgias después de comer, epigastrio sensible al tacto, sensación de plenitud o vacío gástrico, violentos dolores cortantes, desgarrantes que van desde el tórax y vientre a localizarse en el epigastrio por vejación e ira y excitación, mejor doblándose y por la presión fuerte. En síntesis, por ejemplo, cuando hay un trastorno por vejación, por indignación, podemos tener una gastritis o una colitis. El paciente hizo mucho coraje, no se defendió y es por eso que le dio la gastritis o la colitis. Va a ser un específico para estos casos. Puntadas en la zona hepática, esto es con grado 3, muy importante. Vientre distendido, timpánico, con borborismos como si fueran ranas y movimientos, flatos incancerados, dolores o cólicos muy violentos, paroxísticos, como calambres o punzantes o cortantes, después de comer o constrictivos, como si le apretaran los intestinos entre dos piedras, cóculus, y fuera a estallar, mejor por la presión fuerte, estano, dolores abdominales, sobre todo en la región del ombligo, obligando al paciente a doblarse en dos, lo que mejora, llora y grita si cambia de posición. Con gran inquietud se da vuelta, se balancea, aparecen después de un ataque de ira o indignación, o por comer cosas indigestas o papas, o por tomar frío, o por tomar líquidos fríos estando acalorado, mejor flexionando los muslos y manteniéndolos apretados contra el vientre o apoyando contra algo duro. No deben de confundir colosintis, que es muy corajudo, que se trastorna por la ira que trae, con lo que es chamomilla. Acuérdense que son
dos medicamentos muy diferentes que sí sirven para cólicos ambos, pero chamomilla es muy gritón, es muy llorón, es muy caprichoso. En eso se diferencia del colosintis. Colosintis tiene trastornos por ira e indignación, aunque sea muy corajudo, no es tan caprichoso como chamomilla. A un bebé le van a quitar un cólico con chamomilla, no se lo van a quitar con colosintis, a menos de que lo dejen llorando mucho tiempo y esté suspirando porque no le hicieron caso. El bebé ya está indignado con la madre porque no le hizo caso. En ese caso sí le van a dar colosintis a la potencia 30. A los bebés no hay que darles las tomas tan seguidas. Por ejemplo, si yo doy una potencia 30 a un bebé, se la voy a dar 10 gotas cada 4 horas por lo menos, y si está demasiado chico, o sea, si es un bebé de meses, se lo voy a dar 10 gotas cada 6 horas. Así el bebé no va a experimentar, porque acuérdense que un bebé no les va a demostrar que está experimentando el medicamento. Si le dieron un arsénico a un bebé, va a estar llore y llore, y eso es una señal de que está experimentando el medicamento y tienen que sacarlo de inmediato. Cuando tengan a un bebé, tienen que ser muy perceptivos para sus dolores. Por ejemplo, si les llevan a un bebé, le van a decir a la madre, ¿sabes qué? Lo primero que tenemos que hacer es que le des de comer. Una vez que le da de comer y se tranquilizó, es porque el bebé obviamente tenía hambre. Si a pesar de eso no se mejoró el dolor, al contrario se agravó, estamos pensando que trae una gastroenteritis o una colitis. Entonces vamos a darle chamomilla. Si está llore y llore y no se calma de llorar y está corajudo y patalea, le vamos a dar chamomilla. Y siempre se la vamos a dar a la potencia 30. No manejen potencias sextas en bebé, de 30 para arriba, pero más bien 30, no se pasen de ahí. Cólicos en niños que se alivian acostándose sobre el vientre, cuando cambian de posición, vuelven a gritar de dolor, sensación de vacío en el vientre, dolor en la ingle, hernia inguinal, cólicos durante los escalofríos, durante la tos, después de comer y beber, por fruta, por saturnismo, premenstrual o durante la menstruación, por menstruación suprimida, periódicos durante el embarazo, al respirar, caminando, extendidos al pubis, heces disentéricas que reaparecen cada vez que el paciente bebe o come, aunque sean muy pequeñas cantidades, heces flojas, amarillo verdosas o verdosas, espumosas, de olor ácido, pútrido o mohoso, sanguinolentas, biliosas, acres, gelatinosas, lientéricas, pastosas y acuosas. Diarrea acuosa crónica, heces involuntarias formadas cuando el niño juega o está parado, diarrea con cólicos, por ira, con indignación, en la dentición, por comer o beber, por fruta, hemorragias anales con dolores en el sacro y llano, parálisis del esfínter anal, contracción al defecar, constipación con heces duras, secas, por abuso de laxantes, hemorroides dolorosas, tenesmo vesical, oliguria, poliuria con los dolores, orina con sedimento transparente o marrón blancuzco, con depósito de cristales rojizos, adherentes, fétida, gelatinosa, lechosa o al enfriarse, prurito en el meato uretral, ardor en la uretra mientras defeca y después de orinar, puntadas y ardor en la región renal, dolores en todo el vientre mientras orina. Ok, ¿qué diferencia hay entre ureteres y uretra? A ver, ¿quién me puede decir en estos momentos qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, me les voy a adelantar un poquito. Los ureteres son los conductos que van de los riñones hacia la vejiga, donde van a hacer el depósito precisamente en la vejiga de la orina. La uretra es el conducto que sale directamente al exterior, ya sea por la vagina en la mujer o por el pene en el hombre. Esa es la uretra, donde vamos a sacar todo el desecho de la orina, donde nos va a desintoxicar. Cuando se para la orina, entonces tenemos un síntoma muy tóxico y hay que sacarlo a como dé lugar. Hay muchos medicamentos que nos van a servir para eso, que incluye el lápiz. El lápiz
es uno de los mejores diuréticos. Si ustedes no pueden con homeopatía, en ese momento pueden dar cola de caballo en té y les va a resultar fabuloso. Si por ejemplo ya ven que no puede orinar la persona, puede estar en peligro de muerte, tienen que llevarlo de inmediato a un hospital. Una persona que no orina va a tener una toxicidad tremendísima. Sensación como si todo fluyera hacia los genitales, desde el vientre con eyaculación, excitación sexual, priapismo, impotencia total, retracción del prepucio detrás del glande con dolores, parafimosis. Dolores como calambres o puntadas en los ovarios, peor al izquierdo y útero, como apretados por un aro. Quistes de ovario con dolores terebrantes, agudos, mejor doblándose o flexionando el muslo, camina inclinada hacia adelante, apretándose esa zona. Metritis, metrorragia, menstruación suprimida con dolores calambroides, por indignación, disgusto o ira, mejor doblándose. Loquios suprimidos por ira o indignación, con cólicos y diarrea, fiebre puerperal, por vejación o pena. Entonces aquí ya se están dando cuenta que el Colosinti sirve para cuando hay un quiste en un ovario y es muy doloroso, ya sea derecho o izquierdo, pero lo importante aquí es que se va a mejorar doblándose en dos. Eso es lo mejor. También sirve para cólicos menstruales, es un excelente remedio. Si por ejemplo la damita es muy corajuda, es muy colérica, es muy caprichosa, en vez de Colosintis, denle chamomilla y le va a quitar el dolor del cólico o también del ovario. Nódulos dolorosos en los senos, tumores ováricos o de ligamento ancho, prolapso uterino, dismenorrea con dolores calambroides, peor después de comer o beber, debe doblarse. Menstruaciones copiosas, frecuentes, a veces cada 15 días, flujo intermenstrual amarillento, espeso, ofensivo, tos seca por irritación laringea, peor por el humo del tabaco, tos con expectoración verdosa, le agrava la cefalea, constricción laringea que lo induce a tragar con disnea, mejor al aire libre, ataques de asma nocturno, opresión en el tórax, disnea durante la menstruación, puntadas en los costados del tórax, puntadas precordiales, palpitaciones, pulso lleno, duro, rápido o débil y casi imperceptible. Aquí pregunta Jaime Villa, ¿qué son loquios? Loquios es lo que le quedó a la mujer ya después que se alivió. Quedaron estructuras o quedaron algo dentro del útero y es por eso que le dan cólicos. Cuando no se limpia bien a la mujer después del parto, eso se llaman loquios. Inclusive podemos verlos aquí en internet, que son loquios. Es cuando no limpiaron bien a la mujer, que no la asearon bien, que no le sacaron los cuajarones de sangre. Y los dolores son muy fuertes. Dice, ¿qué son entuertos? Son los dolores provocados por la contracción del útero para recuperar su tamaño habitual. Estas molestias se acentúan al dar de mamar al bebé, pues en la lactancia se libera oxitocina, hormona que estimula la contracción uterina, son más frecuentes y dolorosas. A partir del segundo parto suelen durar entre 3 o 4 días. ¿Qué son los loquios? Es la hemorragia o sangrado que sucede tras el parto debido a la herida dejada por la placenta. Los loquios irán cambiando de color a medida que transcurren los días. Los primeros días son de color rojo y es normal la expulsión de algún pequeño coágulo. Posteriormente, hacia el tercer o cuarto día, serán de un color marrón rosado y hacia el octavo y 10º día se volverán de un color blanquecino o amarillento. La cantidad de loquios irá disminuyendo a medida que pasen los días. Su duración suele ser de unos 3 o 4 semanas, aunque son normales pequeñas pérdidas de exudado amarronado hasta el retorno de la menstruación, aproximadamente de los 40 a los 45 días del parto. ¿Ok? Pregunta María Elena, ¿qué otro medicamento aparte del Colosintis es recomendable para los entuertos? Nos vamos al libro, ahorita que me traigan mi memoria. Por ahí tengo el
el libro del repertorio. Ahorita te digo cuáles son los medicamentos buenos para eso. Podemos pensar, por ejemplo, en fósforo. El fósforo es un anticoagulante por excelencia, pero la mentalidad de la persona debe de caer en fósforo. Ahora les quiero decir una cosa. Cuando un paciente por cirugía, por una compostura, y el paciente tenga miedo y le van a abrir el cuerpo y puede ver hemorragias, le van a dar fósforo a la 200 antes de que se vaya al quirófano. Muy importante eso. El día que se vaya al quirófano, ustedes le van a dar un fósforo 200, porque casi por lo regular una persona no va a un quirófano muy alegre. Todo lo contrario, va con miedo, va con incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo le van a anestesiar? Inclusive el fósforo sirve para trastornos por anestesia. Cualquiera que sea que le den, es un medicamento excelente para trastornos por anestesia y más en la espalda. Cuando ya la persona se va a aliviar y le anestesian la espalda, que le llaman raquia, les va a servir bastante el fósforo. Y vamos a abrir nuestro libro. Otro de los medicamentos que es excelente para eso es la belladona. La belladona la van a utilizar mucho para los entuertos. Cuando hay mucho dolor y más del lado derecho, entonces vamos a utilizar la belladona. Aquí vamos a abrir nuestro repertorio. Dice Jesús Herrera, ¿tiene que ser su constitucional? Sí, o aproximarse al constitucional. Muchas veces tenemos que utilizar un medicamento como agudo. Por ejemplo, si el paciente se dobla en dos y así se mejora el dolor, a lo mejor no va a ser su constitucional colosintis, pero en ese momento necesita colosintis como medicamento agudo y se lo tenemos que dar. Vamos a ver si vienen loquios o entuertos. A ver, vamos a buscar primero entuertos, a ver si por aquí viene entuertos. Yo por lo regular siempre me voy a buscar por la lupita, esta que está aquí del lado derecho, y me voy mucho más fácil. Pero como las imágenes me estropean toda la búsqueda, por eso mejor lo hago con el mouse. Entuertos. Aquí tenemos varios. Por ejemplo, si la persona está amamantando, está el conium, que le va a quitar el dolor de las mamas casi de inmediato. En cuanto den el conium, se le va a quitar el dolor de las mamas. Es como un relámpago que le entra a la mujer, un dolor súbito. Ese es un entuerto. Puede dar en los senos, puede dar en el vientre. Si, por ejemplo, la persona es muy rencorosa, aquí tenemos el Natrum muriaticum. Si le gusta estar sola, si trae depresión posparto, muy bueno el Natrum muriaticum. Podemos pensar en dos medicamentos. Si, por ejemplo, en la depresión posparto, si es de inmediato la depresión posparto, si es aguda, podemos pensar en Ignatia, que está llore y llore la persona, vamos a pensar en Ignatia. Si ya pasaron más de 10 días y el paciente sigue deprimido, mejor le vamos a dar Natrum muriaticum, para que no le siga afectando al bebé. Recuerden que todos los sentimientos que trae la mujer durante el tiempo que traiga el bebé dentro o que después que lo esté amamantando, todas esas emociones se les va a heredar al bebé. Entonces el bebé ya va a nacer con una emoción atrapada. Tenemos para los entuertos belladona, gelsemium, que resulta excelente, y pulsatila también para todas aquellas personas que son dóciles en sentimiento. Para eso nos va a servir la pulsatila. Entonces nos vamos a loquios. Nos vamos a ir a loquios. Aquí hay diferentes tipos de loquios. Loquios antes de la menstruación, loquios con olor cadavérico, loquios escasos, secreción vaginal después del parto, loquios fétidos prolongados, loquios ofensivos, loquios prolongados, loquios suprimidos con ninfomanía, loquios suprimidos por frío. Van a elegir el loquio que sea más característico del paciente. Si, por ejemplo, los loquios solamente están antes de la menstruación, vemos a ver qué medicamento es para eso. Y ese viene siendo Yosiamus. O sea, en mi libro del repertorio tienen un mar de posibilidades
para que ustedes elijan el mejor medicamento. Por ejemplo, aquí tengo un repertorio rápido. Este repertorio rápido está buenísimo. Mira, por ejemplo, yo voy a buscar diarrea. Si ustedes todavía no saben muy bien homeopatía, por esta pestañita se van a ir. Aquí hay diferentes tipos de diarrea. Este es para las gentes que no saben muy bien homeopatía todavía, pero sin embargo son biomagnetólogos, son acupunturistas, tienen alguna trayectoria en la medicina alternativa. Esta pestaña les va a servir bastante. Por ejemplo, aquí hay para la diabetes. Diabetes, uno de los principales medicamentos para la diabetes es este, natrum sulfuricum, natrum fosfórico, y aquí está cómo se debe de dar. Natrum sulfuricum a la sexta decimal y natrum fosfóricum a la sexta decimal. Uno debe ser tomado por la mañana y el otro por la noche continuamente. Ese es para la diabetes. Diabetes con complicaciones. Aquí tenemos el grafites a la 30. Diabetes complicada con albuminuria. Tenemos el cántaris y tenemos el grafites. Aquí tenemos diabetes con comezón. Tenemos el dolichos. También le podemos agregar, aparte del dolichos, el sulfur y sorino. Y por qué no, podemos también darle zinc. Entonces vamos a darle sorinum, sulfur y zinc. Zincur metálico. El grafite sí les funciona muy bien. Recuerden que deben de tener las características. Debe ser el constitucional. El grafitis es un regordete lleno de erupciones en la piel supurantes. Ese es el grafitis, o una úlcera que traigan en el pie. Diabetes con acidosis, diabetes con albúmina, diabetes con emaciación, diabetes con ansiedad. Aquí tenemos diabetes con ansiedad, por ejemplo. Tenemos la taréntula. Puede ser taréntula 30, taréntula 200 o puede ser arsenicum album a la 30 centesimal o potencia 200 centesimal. O sea, este es un tumbaburros facilito para todos aquellos que quieran salir rápido, que no encontraron el constitucional así rápido, se van por esta área, por esta pestaña. Dice diabetes con diarrea durante la regla, es el bórax, es un específico. Y aquí está mucho de diabetes, diabetes con impotencia. Aquí tenemos el Lycopodium 30, que tiene el miembro pequeño flácido, como moco de guajolote. Ese es el de la diabetes por impotencia. También tenemos un medicamentazo aquí en la distribuidora Chilay, que es el IMPO 89 para impotencia, trae organoterapia, está excelente. Aquí tiene mucho de diabetes que no lo van a encontrar en ningún otro repertorio más que en este. Aquí tenemos diarrea, que es a donde queríamos llegar. Dice diarrea aguda. Primero deben probar con aconitum 30 cada 2 horas. Si falla después de 2 o 3 dosis de ipecacuana 30 cada 2 horas. Si falla de un antídoto llamado nus vomica, una sola dosis, entonces continúe con pulsatila y nus vomica alternadamente 10 gotas cada hora en adultos y en niños cada 2 horas. Y la diarrea persiste, entonces de fósforo cada 2 horas. O sea, de todos modos ustedes van a curar esa diarrea como dé lugar. Aquí tenemos algo muy importante. Déjenme ver si lo encuentro. Yo creo que es de las más importantes y la voy a subrayar, porque a veces la ando buscando. Esta la voy a subrayar. Esta es muy importante y da resultado en casi todas las diarreas cuando el paciente está ansiado. Arsenicum album 30, 10 gotas cada 4 horas. Conchina 30, 10 gotas cada 2 horas. El paciente se va a sentir bien en la primera toma. Y más si las características del excremento diarreico es que huele mal, es fétido o es ardoroso cuando sale del ano, no hay otra más que arsenicum si trae ansiedad. Y está muy bien este libro, así como ustedes la ven,
Si por ejemplo alguien trae abortos, pues se van a abortos para evitar cuando ya se quiere salir el chamaco. Aquí hay abortos de diferentes tipos. Ustedes tienen que elegir qué medicamento le van a dar a esa persona que quiere abortar. ¿Ok? Está buenísimo. Bueno, continuamos. Antonio dice, en el libro de Pequeños Grandes Remedios de Bernard Witkowski, nombra para entuertos viburnum, opulus y opium. Bueno, sí, pueden servir estos, pero aquí están los principales, los principales. Por ejemplo, si tú das opium, Antonio, a un paciente que realmente no necesita ese medicamento, yo casi no doy el opium, porque si se lo doy a un paciente, a lo mejor sí le va a quitar el dolor, pero lo va a traer atontado todo el tiempo como si estuviera drogado. Inclusive en una ocasión yo le di opium a un niño que no reaccionaba. O sea, estaba aguadito, no se sostenía, le di opium. Y el papá dice, bueno, quiero probar qué le están dando a mi hijo, ¿no? Y él se tomó el opium. Y le digo, ¿y cómo te sentiste? No, me sentí como drogado, como intoxicado, como que no pensaba bien, como que me era indiferente todo. ¿Qué estaba pasando? Que estaba experimentando el medicamento. Por eso el opium y el viburnum solamente se debe de dar cuando realmente tenga la mentalidad de estos medicamentos. No es conveniente darlo como medicamento agudo porque el paciente se va a sentir mal, créanme. Ok, entonces continuamos. Dice María Elena Zamora, bueno, el colocyntis sí es también para entuertos y es uno de los principales, para loquios y entuertos. Ambos pueden ser dolorosos. Sirve también para tensión en la nuca y omóplatos con dolores tironeantes y sensación de músculos estirados, debilidad y pesadez en la espalda, peor en la región sacrocoxigia, lumbago, supuración de ganglios axilares, dolores en el hombro o deltoides derecho por un acceso de ira, calambres en las manos, peor en reposo, no puede abrirlas, tironeos en los tendones de los pulgares, dolores reumáticos en los hombros, codos y articulaciones de los dedos de las manos, terebrantes, coxalgia con dolores calambroides en la cadera, peor acostado, sentado, parado, caminando y rotando la pierna hacia adentro, dolores como un aro que aprieta, está acostado sobre el lado dolorido y con las rodillas flexionadas, puntadas, mejor por el reposo y el calor de la cama, peor por el movimiento. Otro de los medicamentos que tiene acción acumulable, les voy a decir cuál es el Digitalis. Deben de tener cuidado al recetar Digitalis, porque ese sí tiene un poder acumulativo. Si el paciente no ocupaba ese medicamento, lo van a hacer sentir mal. El Digitalis sirve para problemas cardíacos como angina de pecho, como insuficiencia cardíaca. Esos medicamentos ya son un poco más delicados, que con el tiempo los vamos a ver. Por lo pronto, no se metan ahorita con el Digitalis hasta que yo les indique cómo realmente lo deben de recetar una vez que entremos en materia médica viendo el Digitalis, porque va a ser uno de los medicamentos que vamos a ver en la materia médica. Pero como muchos ya tienen el botiquín homeopático y entre ellos está el Digitalis, ese no me lo toquen por lo tanto. Dice Antonio, eso lo dice Bernardo Witkowski, no lo digo yo, doctor. Sí, o sea, es que hay mucha gente que opina acerca de medicamentos. Yo tengo 30 años de experiencia y yo sé qué acción van a hacer los medicamentos y por lo tanto yo no meto el opio en muchas cosas porque como son estudiantes lo pueden recetar muy fácilmente. Recuerden que el opio es una droga. María Elena Zamora, cuando muchos de los síntomas son similares, lo recomendable es a la potencia 200 o 30. Si no estás segura del constitucional de la persona, querida María Elena, tienes que comenzar con la potencia 30, porque si le das, por ejemplo, arsénico a la potencia 200 y sucede que no era tanta la ansiedad, lo vas a poner ansioso en la primer toma que le des de arsénico. Por eso debes de preguntarle, a ver,
en una fila del supermercado, ¿cómo te sientes tú donde hay mucha gente y tienes que estar en espera? No, pues me siento desesperado. Si estás en la cola del banco, ¿cómo te sientes? No, pues mejor regreso otro día. Entonces ahí estamos hablando de un paciente con ansiedad. Dice María Elena que se refería al colosintis. El colosintis es mejor darlo a la potencia 30. Si es un trastorno por indignación o frustración, lo vas a dar de una vez a la potencia 200 para que también abarque lo que es la mentalidad. Calambres dolorosos de los miembros superiores e inferiores por vejación, contracturas musculares, dolores agudos desgarrantes, con adormecimiento, peor a la izquierda, ciática derecha o izquierda, peor al extender el miembro o por el más leve contacto, mejor flexionando la pierna o por la presión fuerte y el calor, peor a mediodía o de noche o a las 4, por el frío, acostado, por moverse, sentado o levantándose de una silla, caminando por el calor de la cama con adormecimiento, extendido desde la cadera a la rodilla, dolores como relámpagos en el miembro inferior, desde la cadera hasta el hueco popliteo, dolor en el muslo derecho caminando, como si el psoas fuera corto, mejor al agacharse. Luxación espontánea de la articulación coxofemoral, rodilla rígida con puntadas y frío, pesadez y temblor en las piernas, los pies se duermen, se hinchan, sensación desgarrante en la planta de los pies en reposo. Inclusive nuestro medicamento que es de día 1 también trae colosintis. O sea, yo pienso que todo aquel medicamento que está destinado a cualquier tipo de dolor, en este caso por neuropatía, debe tener este precioso medicamento que sirve para dolores. Va a ser uno de los medicamentos que más utilicemos para dolores. Tenemos el aconitum, tenemos la belladona, tenemos el mercurio, tenemos el hepar sulfur, tenemos la silicia, y este es uno de los principales medicamentos para dolores abdominales, dolores de vísceras. Por ejemplo, un dolor hepático lo van a quitar con chelidonium o con cardus marianus, pero si el paciente al doblarse se mejora, en vez de elegir esos dos, le van a dar colosintis. El chelidonium sirve no solamente para el hígado, sino para un cólico renal, también les va a servir el chelidonium. Insomnio e inquietud por los dolores o por ira, duerme mal, se despierta cansado, bostezos y somnolencia, duerme acostado de espaldas con una mano en la nuca, sueños eróticos vividos, frío en todo el cuerpo con cara caliente, pies y manos frías, el resto del cuerpo caliente, escalofríos con los dolores, piel caliente, fiebre al anochecer, sudores con olor a orina, de noche producen prurito, sudores copiosos más a la madrugada en la cabeza y extremidades, fríos, prurito intenso, peor en la cama, con inquietud, seguido de sudores, erupciones como sarna, descamación de la piel, úlceras pequeñas con prurito y ardor, carbunclo, complementarios, cáusticum. Es uno de los remedios que más se asemeja al colosintis y que le sigue bien. O sea, si ustedes están dando cáusticum y de pronto le dan colosintis, todo está bien porque va a ser una combinación perfecta. Dice Antonio, en el libro de Pequeños Grandes Remedios de Bernard Witkowski, en loquios prolongados dice como único medicamento de este libro, Senecio Aunes matizó esto por la pregunta que hizo la compañera María Elena. Senecio es un medicamento que no lo vas a conseguir casi en ninguna parte. O sea, debemos de ser muy concretos en los medicamentos que tenemos a nuestro alcance. Hay autores que ponen muchos medicamentos que no hay en todo el mundo. Nosotros en la distribuidora Chilay trabajamos 3,000 medicamentos. A lo mejor hay mucho más medicamentos en la materia médica, pero solamente vamos a trabajar los que tengamos al alcance de las manos. Ok, está bien. O sea, como para loquios no es el único medicamento. Hay muchos medicamentos ahorita, o no muchos, pero sí hay varios. Hay 3,000 medicamentos para loquios, así como tú lo escuchaste, 3,000 medicamentos. ¿Cómo lo vamos a recetar? Vamos a dar el constitucional, al que se refiere el medicamento más exclusivo
para el paciente que se va a sacar por medio de la mentalidad y por medio de las modalidades que tenga cada uno de los síntomas del paciente. Cuando ya nosotros como homeópatas profesionales vamos a empezar a recetar lo que es homeopatía, debemos de considerar que siempre debe de ser el constitucional. ¿Ok? Muy bien, entonces pues ya llegamos hasta aquí. Me dio mucho gusto en saludarlos desde este primer módulo. La mañana está joven, por ahí me preguntaba Antonio que a qué horas iba a ser el de la medicina ortomolecular. Va a ser entre 10:15 y 10:30, para que estén muy atentos porque hay gente muy interesada en la medicina ortomolecular. Bueno, los dejo por un momento. Vamos a tener un receso y voy a quitar mi audio y mi video. Nos vemos hasta el ratito. Chao, bienvenido, Iván.